Hola, hola a todos, buenos días, buenas tardes. Em, Especialmente bienvenido Federico Tobar, Fátima Juárez, muchas gracias por aceptar esta invitación. En este webinario que estamos organizando desde Clascay, eh, creemos que estamos inaugurando como una línea de conversación que tiene que ver con algunos datos demográficos, en particular el descenso en la natalidad y las distintas interpretaciones y lecturas que se hace esto, en particular después algunas lecturas políticas más reaccionarias que eh, tratan de usar esto como agua para llevar agua para su molino, ¿no? Esto se enmarca también en lo que algunos llaman el resurgimiento de los discursos pronatalistas, discursos que siempre estuvieron dando vuelta, pero que ahora son tomados por algunos líderes políticos con mucho ahínco. Hoy en esta primera conversación que Sonia Ariza va a moderar, nos interesa poner más sobre la mesa algunos datos descriptivos y empezar una conversación que no se acaba acá. Lo adelanto porque vamos a tener una hora y es imposible que Fátima, Federico Una y hora y todos media. nosotros, podamos cubrir todo lo que esta conversación implica, ¿sí? Bueno, ahora les cedo la palabra a Sonia. Gracias, Sonia. Y Bueno, bienvenidas también a los que se sumaron a último minuto como yo. muchísimas gracias. Agustina es nuestra cosecretaria ejecutiva en CLACAI. Es un gusto que estemos acompañando esta conversación y, como dice ella, estemos abriendo este tema en nuestra querida red. Como ustedes saben, la transición demográfica es un proceso que tiene que ver con con los patrones de cambio en la mortalidad y en la fecundidad, que está modificando la estructura y la dinámica poblacional, ¿no? Es un fenómeno que es central para comprender los desafíos y las oportunidades que enfrentamos en distintas áreas relacionadas con la política pública, con el acceso a la salud, con los sistemas de seguridad social, con un montón de cuestiones, pero que se asocia en muchos casos en los discursos y en los imaginarios con, por ejemplo, la expansión de los derechos sexuales y reproductivos, a pesar de que la tendencia en el descenso de la fecundidad es previa, ¿no?, al reconocimiento, por lo menos en nuestra región y en muchos países, de esos reconocimientos. Entonces, hay ciertas asunciones, hay ciertas miradas sobre esta transición demográfica que pueden resultar lesivas para el reconocimiento de la autonomía, para la promoción de los derechos, y nos interesa centralmente poder darnos un espacio para pensar en eso, ¿no? Entonces, hoy quisimos empezar esta conversación en la cual nos están acompañando dos referentes regionales y globales de muy amplia trayectoria, la doctora Fátima Juárez, quien nos va a ofrecer una lectura histórica y regional sobre la transición de la fecundidad, en particular en nuestra región, y algunos desafíos, pero también oportunidades que tenemos frente a ese fenómeno, y el doctor Federico Tovar, que analizará las principales narrativas desde el punto de vista económico que antes se han desarrollado en torno a este fenómeno. Así que les agradecemos muchísimo su participación y la posibilidad de abrir esta conversación. Yo quiero darles solo una nota eh, de cómo sería la dinámica de la participación. Yo ahora voy a presentar un poco más en extenso a nuestros panelistas, y les invitamos a que nos vayan dejando en el chat comentarios, preguntas, intervenciones que tengan ganas de que compartamos en la última parte de esta conversación, en la cual esperamos poder tener un intercambio, y también vamos a dejar abiertos los micrófonos para que podamos hacerlo directamente, pero pueden ir dejando en el chat sus intervenciones. Así que yo ahora le quiero dar paso a Fátima Juárez. Ella es profesora e investigadora en el Colegio de México y doctora en demografía por la Universidad de London School of Hygiene and Tropical Medicine. Ella ha trabajado en organismos internacionales como Naciones Unidas y centros de investigación, principalmente en Europa, especializándose en salud sexual y reproductiva, fecundidad, adolescencia y políticas públicas. Es investigadora nacional emérita em, del Instituto de Investigación Nacional, y también ha sido reconocida por el Guttmacher Institute. Tiene más de 150 publicaciones y ha contribuido de forma destacada en el desarrollo metodológico y la docencia de la
de la demografía a nivel internacional, así que para nosotros es un gusto tenerla. Y voy a aprovechar para presentar también a nuestro panelista Federico Tovar, que va a seguirla en la palabra. Él es especialista en financiamiento en salud y desarrollo. Actualmente es asesor de UNFPA, ha trabajado en seguridad de insumos para la salud reproductiva y como consultor internacional en 14 países. Fue jefe de gabinete del Ministerio de Salud de Argentina, donde impulsó programas como Remediar, la ley de genéricos. Es doctor en ciencias políticas, magíster en economía, tiene una formación en economía de salud y sociología, y tiene también un amplia catálogo de publicaciones como investigador y docente. Así que les agradecemos muchísimo y le doy la palabra a Fátima para que pueda em, presentar su exposición. Muchas gracias. Voy a compartir. Eh, Me dicen si ven la presentación. Por ahora todavía no estamos viéndola. Ajá, espérate. Eh, no sé si ya la pueden ver. Abajo en el botón verde, en Sí, compartir, estaba es con importante que elijas la ventana compartir. que tiene. Ya, creo Ahí que ya está. se ve. Ahora sí, perfecto. Ok, ok. Pues agradezco muchísimo la invitación que me da la oportunidad de platicarles de aspectos que considero muy relevante, como la transición demográfica y los aspectos de salud sexual y reproductiva. Eh, a ver, ajá. Bueno, esta presentación la dividí en tres partes. Primero voy a hablar de la transición demográfica, después los problemas pendientes o actuales que requieren atención y algunos retos adicionales que empezaré a hablar. Este, Mira, para comprender la variedad de regímenes demográficos que existen en el mundo, es necesario comprender la historia de cambio demográfico a nivel global. La teoría de la transición demográfica es una descripción generalizada, empírica, del patrón cambiante de mortalidad, fecundidad y tasas de crecimiento a medida que las sociedades pasan de un régimen demográfico a otro. El término fue acuñado por un americano, Notestein, a mediados del siglo XX y desde entonces ha habido mucho desarrollo, muchos autores han contribuido y esto lo que ven aquí en esta gráfica es el modelo clásico de la transición con cuatro etapas. La primera es pretransicional, se caracteriza por altas tasas de natalidad y tasas de mortalidad fluctuantes. El crecimiento de la población se mantiene a un máximo de fecundidad con reiteradas hambrunas, guerras, pestes, entonces sube la población, crece y después disminuye por todas estas enfermedades y guerras. El número dos, la etapa dos, la transición temprana, esta, las tasas de mortalidad comienzan a disminuir y las tasas de natalidad se mantienen altas, lo que hace que la población crezca rápidamente. Y luego tenemos la etapa 3, que es la transición tardía. Las tasas de natalidad comienzan a disminuir y el ritmo de crecimiento poblacional se desacelera. Y por último, la posttransicional, que son las sociedades posttransicionales que se caracterizan por baja natalidad y mortalidad y el crecimiento es significante o aún puede ser disminuir, ¿no? Disminuir. Quisiera yo presentarles, bueno, esto nada más voy a decir algo breve sobre la transición de Europa. No era mi intención decir eso, pero es que creo que hay un elemento que sí quiero resaltar, que es que la transición mundial hacia a la reducción de las tasas de fecundidad comenzó en Europa. Ahí no había en esa época ni planificación familiar, ni anticonceptivos, ni servicios de salud. Las economías cambiantes presentaban nuevas oportunidades profesionales de trabajo y motivaban a la gente a tener menos hijos y poder aprovechar estas oportunidades. Yo lo que quería estresar aquí, lo importante que fue en esta transición, la expansión de la educación de la mujer y que continúa siendo tanto para Latinoamérica como para todos nuestros problemas que tenemos de educación de las mujeres central. Se aumentaron la tasa de alfabetización y eso contribuyó a un crecimiento consciente de un descenso de la fecundidad. Y bueno, en Latinoamérica el descenso comenzó a principios de los 1960, aunque empezó incluso en Argentina y Uruguay antes. Mientras que Brasil, Costa Rica, Chile, Colombia, República Dominicana y Venezuela experimentaron un rápido descenso a partir de la década de los 60,
Otros países esperaban un descenso lento y seguido de uno más rápido. Este es el caso de México. Fue de los más tardíos en descender su fecundidad, pero rápidamente alcanzó al resto de los países, ¿no? El continuo descenso de la mortalidad en Latinoamérica y el Caribe a principios del 20 no fue acompañada con una disminución inmediata de la fecundidad en todos los países. Más bien se tuvieron que incorporar políticas de planificación familiar para lograr este descenso, ¿no? Y luego los factores, bueno, son diversos, pero aquí mencionaré los que se han citado más. Un aumento en la educación de las mujeres, otra vez volvemos a la educación de las mujeres como central. El aumento de la participación del mercado de trabajo a lo largo del tiempo. En promedio, el de años de escolaridad de las mujeres aumentó. En 1950 era 2.4 años. Esos eran los años que tenía la mujer. Y en el 2010 eran 8.2. O sea que ha habido verdaderamente un incremento en la escolaridad. El creciente proceso de urbanización experimentado por los países de Latinoamérica trajo consigo accesos a servicios de salud y a la expansión de los medios de comunicación. Y entonces sí tenemos que la población urbana en 1960 era 50%. En 2010 es el 80%, o sea que verdaderamente ahora somos todos urbanos. También hubo un aumento en el uso de anticonceptivos y cambios en los ideales reproductivos. Las tasas de fecundidad no han tenido la misma reducción en todos los grupos y ahí se observa una lentitud en el descenso de la fecundidad adolescente que se ha convertido en un problema de salud pública. El gran número de embarazos no planeados y los abortos inducidos, aspectos que requieren acción política. Y luego les presento esta grafiquita que esa es la transición de Latinoamérica por regiones. Si se fijan, todo el mundo como converge, como que llega a un descenso de la fecundidad, no importa dónde hayan estado. Pero si yo les presento por país, si hay una gran heterogeneidad dentro de la región, como verán, ahí está Uruguay, que siempre, y Argentina, que tuvieron baja fecundidad, y vemos el azul brillosito que es México, alto, alto, y luego baja rapidísimo. Pero tenemos otros como el rosa, que es Haití, es bastante alto, Guatemala, Bolivia. Entonces, no es cuando decimos Latinoamérica, hay una diversidad intensa, una heterogeneidad con sus propias características cada uno. Entonces, los problemas relevantes, como les decía, pues es los adolescentes, el matrimonio precoz, la fecundidad adolescente, el embarazo no planeado y abortos inducidos. Ahora, esta lista es para aquellos que ni siquiera lo voy a leer, los que estudian salud reproductiva. Hay muchos temas de adolescentes, ¿no? Y se ha estudiado mucho. Sin embargo, aquí solamente quiero mencionar eh, evidencias que tenemos que verdaderamente me sorprende que las sabemos y todavía no se usan como acciones de políticas. Por ejemplo, sabemos que si alguien, un joven, una jovencita, es un buen usuario de la primera relación sexual, continuará siendo un buen usuario. Entonces, pues la acción debería ser, bueno, promovamos el uso de anticonceptivos o el condón en la primera relación sexual. Edad tardía al debut sexual está asociada con mayor uso de anticonceptivo. La entrada a la primera relación tardía reduce la maternidad temprana. Y si los jóvenes permanecen más tiempo, también se casan más tarde. Bueno, entonces tenemos esta evidencia que hasta el momento parece ser que pues no le están poniendo mucho caso a los países, porque esto es de Latinoamérica y de muchos países del mundo. Ahora, el matrimonio desafortunadamente sigue siendo muy temprano. Eh, eh, déjame ver. Y esto, nosotros teníamos que en el pasado, y esto se refieren a países que tienen información de bastantes datos, y entonces encontramos que antes uno de cada cuatro era matrimonio temprano, adolescente, ¿no? Joven, infantil, como le dicen. Y ahora es uno de cada cinco. En todas las regiones se mejoró. La única que no se mejoró es Latinoamérica, que permanece constante. Entonces, sí, esto es una preocupación, que es la única región donde no hay mejoras en este aspecto. Bueno, no quiero que le entienda nada, pero si se ven nada más todas las grafiquitas van para abajo, para abajo, para abajo, son regiones. Y esto es la edad a la que tienen la primera relación sexual. Y si se fijan, la única que va para arriba o constante es Latinoamérica. Tenemos 4 países donde en lugar de
aumentar la edad a la primera relación sexual va bajando, que es Colombia, República Dominicana, Haití y México. Entonces, bueno, pues sí es preocupante estas cosas. Y ahora veamos a la fecundidad adolescente. Esto es toda la región. Si ven, el color rojo es Latinoamérica, 60 por 1000, o sea, 60 nacimientos por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años. 15 a 19 años es lo que llamamos fecundidad adolescente. Si se fijan, arriba está Colombia, México y Guatemala y Honduras pues, son los que están altísimos. Estamos cerca de 90. Sí, impresionante. Eh, y ahora veamos la anticoncepción. La anticoncepción en Latinoamérica, de métodos modernos, la mayoría en Latinoamérica son métodos modernos. 75% de las mujeres de 15 a 49 años en la región usan anticoncepción, 70.5, es bastante alto, ¿no? El Caribe 55, Centroamérica 67 y Sudamérica 73. Entonces uno podría decir que pues vamos bien. Pero si nosotros vemos esta medida, que no sé si la conoces, se llama demanda no satisfecha de anticonceptivos, que es una medida programática muy útil que te dice, la mujer no quiere tener un hijo, es sexualmente activa, pero no está usando anticonceptivo. Por lo tanto, tiene demanda de un método anticonceptivo, porque pues no lo quiere tener el hijo y sí tiene relaciones sexuales. Entonces, si se fijan, hay toda una gran variedad. Aunque estoy diciendo que la anticoncepción es alta, sí tenemos toda esta demanda. Haití está en casi 40% de las mujeres tienen demanda satisfecha. Bolivia por 25%. Entonces sí hay toda una gran diversidad en, en la demanda no satisfecha de anticonceptivos. Em, lo quisiera mencionar aquí. Este cuadrito, no sé si lo alcanzan a ver y no sé qué tanto lo entienden, pero estos son el número de embarazos no planeados. Ujú. Estos son las tasas, estos porcentajes de embarazos no planeados que terminan en aborto, números de abortos y tasas. Entonces, Latinoamérica, después del África, es la segunda región con las más altas tasas de embarazo no planeado. 69 por cada 1000 mujeres de edad reproductiva tienen un embarazo no planeado, que es este, ¿no? Las subregiones Caribe es de 84, que es altísimo, seguido de Sudamérica y los niveles más bajos son Centroamérica. Llama la atención que la mitad de los embarazos no planeados terminan en aborto. Estos son los que terminan en aborto. Dentro de América Latina, la heterogeneidad de los países es muy amplia, como ya les hice ver. Y entonces los embarazos no planeados, por ejemplo, en Haití es de 107 por 1000, mientras que en Uruguay es de 41, son los más bajos. De forma similar, la tasa de aborto más elevada es la de Haití, con 38 por 1000, y la de Uruguay, la más baja, 11 por 1000. Entonces, esto tal vez se deba a diferencias en el sistema de salud, a los niveles de educación de las mujeres, porque las mujeres que tienen una mayor educación tienen una manera más adecuada de controlar su fecundidad deseada. La tasa de aborto inducido en Latinoamérica es el nivel más alto de todas las regiones del mundo, a pesar de que 97% de las mujeres viven en lugares donde está restrictivo por ley el aborto. Garantizar la salud sexual y reproductiva de toda la población sigue siendo una preocupación política importante en la región, independientemente de qué país se trate de Latinoamérica. Quisiera yo nada más brevemente mencionar el misoprostol, las experiencias personales de las mujeres con el aborto, con medicamentos en Latinoamérica y el Caribe, donde el aborto voluntario es mayoritariamente ilegal, son diversas y varían según el contexto. Las investigaciones muestran que el aborto con medicamentos se está usando cada vez más en todo el mundo y también en América Latina. Un problema que hay es que el uso de misoprostol, las principales fuentes de información, o las que lo proveen, son las farmacias, los familiares y los amigos, los cuales no tienen la información precisa sobre cómo autoinducirse el aborto de manera segura. Sin embargo, pues el misoprostol pienso que ha sido muy positivo porque en el pasado 95% de los abortos en Latinoamérica eran inseguros y ahora es el 76%.
Bueno, vamos de mejora. Aunque el aborto sigue siendo clandestino, los métodos utilizados del pasado han dado paso a estrategias menos riesgosas, lo cual es positivo. Entonces, pues ya les había dicho las oportunidades, eso que hablamos, pero quisiera mencionar en los retos. Primero, no se podrán resolver el problema de fecundidad ausente, el alto nivel de la demanda no satisfecha y de abortos si no se cuenta con servicios de salud sexual y reproductiva de calidad para los adolescentes y los adultos, con adecuada información sobre el uso de anticonceptivos. Segundo, tampoco es necesario avanzar en los cambios, también es necesario avanzar en los cambios en las leyes de abortos y su implementación. El caso de Argentina, muy exitoso, logró la despenalización del aborto. Sin embargo, ahora se ve amenazado la provisión de misoprostol por parte del gobierno. Los gobiernos de derecha pueden influenciar en el avance ya logrado, como por ejemplo lo que sucede en Estados Unidos, donde en muchos estados ahora el aborto es ilegal y donde se teme que ya no existan los anticonceptivos disponibles para la población. Tercero, es importante reducir las desigualdades que caracterizan a la región de América Latina y el Caribe, con altos niveles de pobreza, con alto grado de informalidad en el mercado laboral, con sistemas de protección social deficientes. Y en cuanto a género, a pesar de avances significativos de la educación de la mujer, su participación en la fuerza laboral, persisten importantes desigualdades de género, tanto en el ámbito productivo como en el reproductivo. Las mujeres están sobrerepresentadas en las ocupaciones informales y los sectores económicamente más precarios y desprotegidos. Además, dedican 3 veces más tiempo al trabajo doméstico que los hombres. Gracias. Muchísimas gracias, querida Fátima. Creo que es súper importante poder desempacar esa transición demográfica y pensar en cómo está impactando diferentes poblaciones. Así que muchísimas gracias y por favor dejen sus comentarios y consultas en el chat. Y ahora le damos la palabra a Federico, por favor. Bueno, buenas tardes. Quiero empezar agradeciendo la invitación y este espacio para debatir al respecto de las nuevas narrativas sobre la transición demográfica, y yo me voy a centrar en reseñar el estado de la investigación desde la economía en este tema. A ver, me gustaría empezar con los más esquemáticos. Yo encuentro dos grandes narrativas o dos, si somos muy pretenciosos diríamos dos paradigmas, pero sí son dos discursos económicos enfrentados, un discurso que ve la transición demográfica con ojos pesimistas y un discurso que lo ve con ojos optimistas. El primero se basa en una lectura predominantemente macroeconómica, el segundo hace inferencias desde una mirada microeconómica. Y en el primero, aunque pueda resultar paradójico, el autor más importante es Thomas Robert Malthus, que todos conocen por sus tesis, su ensayo de 1798 sobre el principio de la población, que postulaba una amenaza al crecimiento económico porque la población crecía en forma geométrica mientras nuestra capacidad de producir alimentos crecía en forma aritmética, es decir, una era una curva exponencial mientras la otra era una recta. Nos mostraba recién Fátima que en la fase post-transición, en realidad la curva de fertilidad es una recta paralela al eje de las X. Es decir, el gran error de la teoría de Malthus fue que proyectaba una situación estática, como si fuera dinámica, como si las curvas no cambiaran. Y hoy la evidencia lo que nos ha mostrado es todo lo contrario, es decir, la capacidad de producir alimentos aumenta exponencialmente, lo que falla en nuestra capacidad de distribuirlo, pero no de generarlo, y la capacidad de producir seres humanos tiende a seguir una función lineal. De cualquier manera, el paradigma de Malthus sigue vigente porque él incorpora una noción muy poderosa que sigue siendo recreada por quienes le ponen un parche a ese paradigma, que es la noción de que hay límites estructurales, en este caso límites demográficos al crecimiento económico. Hay neomalthusianos que incorporan la variable ambiente, y entonces consideran más seres humanos, más polución, más depredación ambiental. Es
Entonces es una restricción, un crecimiento sostenible. Y hay un discurso pronatalista en la economía que mantiene la tesis de Malthus, pero da vuelta al sentido. Y en realidad lo que considera es, a menor crecimiento demográfico, menores condiciones de desarrollo económico. El autor, probablemente no el único, pero probablemente el más importante de este parche al paradigma malthusiano, se llama Paul Morland. Morland escribió un libro, publicó un libro hace unos 3 años, que fue muy difundido fundamentalmente por la prensa, que se llama La marea humana, y él levanta la tesis de un invierno demográfico en el cual pasaríamos a una fase de post-transición, utilizando términos más demográficos, pero la explicación que da Morland, también desde una mirada macro, es que ningún país desarrolla, hace el take-off, digamos, para avanzar fuertemente en el desarrollo económico con un invierno demográfico, es decir, con una reducción de su demografía. Mantiene una postura también estática en su análisis, porque no considera las migraciones, ¿no? O sea, estos son discursos que consideran, digamos, los sistemas económicos como cajas cerradas, y de hecho son bastante adversos a cualquier tipo de inmigración, ¿no? Entonces, son discursos que tienen una lectura política fundamentalmente desde el lado de quienes están viendo con ojos antipáticos estas dinámicas, las dos, digamos, la transición demográfica como la migración, que podría resolver el problema de la falta de mano de obra, que es la primera consecuencia. El segundo paradigma, que es el paradigma optimista, que tiene una base microeconómica, desde mi punto de vista, tiene una adalid, tiene un principal exponente que es Gary Becker. Becker gana el Nobel de Economía en el 92 por sus aportes para explicar fenómenos desde la economía, fenómenos que la economía nunca consideró, como la fertilidad, como la decisión de casarse. Becker es de la Escuela de Chicago, pero no es monetarista. Y yo voy a intentar sintetizar. Fíjense qué interesante. El libro de Malthus es Teoría, Ensayos sobre la población. El libro de Becker, el libro emblemático, es Teoría de las familias. Es decir, uno explica lo macro, el otro explica lo micro. Y en la teoría de las familias hay 3 postulados que llegan hacia una teoría de economía y demografía. El primero es que las decisiones que involucran la fertilidad son decisiones racionales. El segundo es que las parejas o las mujeres, buscan optimizar sus rendimientos en sus decisiones de maternidad o de maternidad y paternidad. Y la tercera dice que, bueno, esas decisiones dependen de las preferencias, obviamente de las familias, pero también del modelo económico, del modelo de producción. Y aquí está el eje del paradigma, lo más importante y lo que desde mi punto de vista perdura. Si en Malthus perdura la noción de que hay límites demográficos para el crecimiento, en Becker lo que perdura es que en un contexto de economías de mercado, de economías donde lo que yo hago es vender mi trabajo para sobrevivir, las decisiones económicas que busco optimizar desde el punto de vista de la fertilidad pasan de priorizar la fertilidad en una mirada de la cantidad a priorizar una de la calidad. Dicho de otra manera, en una economía de subsistencia, cuantos más hijos tengo, mejores condiciones de subsistencia tengo, porque tener hijos es una inversión. En una economía de competencia, los hijos se transforman en un bien de consumo e incluso hasta en un bien suntuario, que las mujeres o las parejas solamente se pueden dar el lujo de tomar esa decisión cuando superaron un nivel de ingresos mayor que su nivel de subsistencia, es decir, que la canasta básica de alguna forma. Entonces, cambia la calidad de la decisión. Esta permutación de calidad por cantidad es el eje de la explicación de Becker. Becker la modeliza, hace todo el desarrollo matemático de esto, y
La tercera tesis de él, que él la insinúa pero no la desarrolla, porque Becker no habla de crecimiento económico, pero él genera evidencias en favor de un paradigma que un poco después, ya a comienzos de este siglo, Oded Gaylor vincula directamente la transición demográfica con el crecimiento al largo plazo, partiendo de esta misma explicación en lo que él llamó la teoría del crecimiento unificado, digamos. Lo que quiero destacar es que si el modelo pesimista es un modelo que en realidad emparcha la teoría de Becker, la teoría de Malthus, el modelo de Becker no está enfrentando una crisis paradigmática y todavía es prolífico para generar evidencias. Y yo quiero mencionar 4 tipos de evidencias que a mí me impresionaron. No estoy siendo exhaustivo porque no las conozco todas, sino sería pretencioso decir que las puedo reseñar. Digamos. Lo primero que a mí me impresionó mucho es una línea de trabajo en Estados Unidos que es bastante próspera. Apenas después de la publicación del libro de Becker, Griffith muestra que la edad de las primíparas es explicativa de la performance escolar de sus hijos, es decir, la edad en la cual la mujer fue madre explica cómo le va a los hijos en el corto plazo, pero también de su trayectoria de ingresos en el largo plazo. Es decir, que la edad de las madres explica la performance económica de las personas. Acá incorpora una categoría central, que es la de la calidad de, ellos no dicen de la educación, ellos dicen de la crianza, porque calidad de la educación es un tema institucional, digamos. Calidad de la crianza es la relación madre-padre-hijo, digamos. Incorporan luego una segunda variable muy interesante que es los patrones aspiracionales, es decir, no solamente cuántos hijos las mujeres tienen, sino cuántos querían tener. Y demuestra, tenemos un compañero, Pablo Salazar, que hizo un análisis empírico muy interesante en Honduras y mostraba si las mujeres en Honduras hubieran tenido los hijos que querían tener, no los que tuvieron, dividir sus ingresos por la cantidad de hijos que hubieran querido tener, habría menos de la mitad de pobreza que tiene hoy Honduras. Fíjense qué interesante y qué próspero. Más radical, y todos ustedes lo deben conocer justamente por lo radical de la tesis, fue otro profesor de Chicago, triplemente determinado por Becker, primero porque fue discípulo en Chicago y segundo porque estudió los 2 temas más importantes de Becker, el crimen y la familia, la fertilidad. Es Steven Leavitt. Lo deben conocer por Freak Economics, por los podcasts y los libros y hasta ahí en la película. Y Leavitt dice, la calidad de la crianza no solamente explica la performance educativa y la performance económica de los hijos, explica la propensión al delito. Es decir, cuando las mujeres pueden decidir cuándo ser madres, eso genera mayor calidad de la crianza, es una mejor relación, una relación más intensa entre la madre y el hijo, que genera una menor propensión al delito. Con lo cual, no solamente ya teníamos evidencia que esos chicos van a ser mejores estudiantes, tener mejor inserción laboral, sino que van a generar externalidades positivas, un clima de negocios menos peligroso, más favorable. Y la evidencia, que no es sólida, pero que es dura, digamos, que es, a ver, qué choqueante de Leavitt es, todos creen que el delito en las grandes urbes norteamericanas bajó con la política de mano dura de Rudolph Giuliani. Y él dice, ¿y cómo se explica que bajó también en Chicago y que bajó también en otras ciudades donde gobernaban partidos diferentes? Él dice, lo que explica la baja de la delincuencia es que ingresa a la vida adulta una generación de hijos del acceso universal a la salud reproductiva, de hijos donde las madres pudieron decidir cuándo tener hijos porque accedían universalmente a la anticoncepción y porque accedían al aborto voluntario. Mucho más sólida y más tomada por lo menos orgánicamente desde el Fondo de Población es otro desarrollo que se deriva de Becker, que es la teoría del dividendo demográfico. Todos conocen los trabajos de Canning, Bloom, Sevilla, presentando la noción de que hay una ventana de oportunidad que es una renta diferencial, una ventaja diferencial para los países cuando hay más población
en edad productiva y menos población pasiva, es decir, baja la cantidad de niños y todavía no hay suficiente cantidad de ancianos. Ese es el dividendo demográfico que enfrentamos, que estamos atravesando en América Latina, aunque en algunos países ya se está acabando, digamos. Y la última línea que quiero reseñar, y esto es egoísta porque digamos, tengo cierto protagonismo, es absolutamente beckeriana, digamos que es la línea de estudios Milena. Milena es modelo de impactos laborales, educativos en la nómina y asistenciales, que es la metodología que desarrollamos en el Fondo de Población para medir el costo de oportunidad del embarazo adolescente, que ya la implementamos en 15 países de la región y ahora yo la estoy trabajando en África. Y acá quiero hacer una pequeña digresión porque me parece que es central y Fátima hizo mucho hincapié en esto. Desde la mirada económica, el mayor impacto de las dinámicas demográficas y de la salud reproductiva en América Latina está vinculado con el embarazo adolescente y la maternidad temprana, porque tiene un costo de oportunidad altísimo. América Latina y el Caribe es la región que tiene mayor uso de anticonceptivos en el mundo, más que los países desarrollados, y sin embargo es una región donde, aunque la fertilidad adolescente baja menos que la fertilidad global. Entonces estamos frente a un dilema que está relacionado con que somos muy exitosos en promover el acceso para la prevención secundaria del embarazo, es decir, para prevenir el segundo embarazo. Pero a diferencia de lo que pasó con la transición demográfica en Europa y en Estados Unidos y Canadá, nuestra transición demográfica está más vinculada a la reducción de la cantidad de hijos que a la postergación de la edad del primer hijo. Entonces, ¿qué estamos registrando? Un parámetro, una curva de fertilidad bimodal, en forma de la joroba del camello, digamos, donde hay un primer pico de mujeres que continúan registrando el mismo padrón de maternidad temprana que tenían sus madres, sus abuelas, sus bisabuelas, es decir, igual que hace 100 años, y hay un sector de la sociedad que incorpora padrones de sociedades avanzadas donde las mujeres consiguen postergar la maternidad hasta luego de completar sus estudios, insertándose mejor en el mercado laboral, digamos. Y esa es mi mayor conclusión en estos estudios Milena. El embarazo adolescente es el mejor indicador del subdesarrollo. Recuerden el concepto cepalino de subdesarrollo no como falta de desarrollo, sino como un desarrollo donde hay un sector de la población que queda marginado de los beneficios del desarrollo. Y acá quienes están marginados, quienes están siendo dejados atrás, son las mujeres que son madres tempranas y sus hijos e hijas, que continúan viviendo como en el siglo XIX, aunque estamos en el siglo XXI. Digamos. Solamente quiero mencionar 3 líneas de trabajo muy actuales y muy reconocidas, porque 2 de ellas son premios Nobel. Muchos deben recordar que en el 2019 ganan el Premio Nobel de Economía Banerjee y Duflo, un matrimonio que es conocido por sus aportes al estudio de la pobreza. Y la teoría de Duflo es que, algo que de alguna forma anticipó también Fátima, la transición para salir de la pobreza, digamos, se da cuando yo consigo aumentar los perceptores de ingreso y bajar el denominador sobre quienes los distribuyo. Es decir, menos gente y más perceptor de ingreso es la salida, el gran escape, como diría Angus Deaton, otro premio Nobel, el gran escape de la pobreza. Y eso comienza cuando las mujeres empiezan a utilizar ocupar la misma cantidad de bancos escolares que los hombres, porque en el mediano plazo sucede lo mismo en las universidades. En América Latina ya tenemos 13 mujeres estudiando por cada 10 hombres, es decir, esa transición ya se dio, y a la larga, por una dinámica microeconómica de costo de oportunidad, las empresas, no porque sean benévolas, sino porque les conviene, empiezan a emplear más a las mujeres. Y esa brecha salarial, esa brecha de género en los salarios, continúa siendo favorable a esa incorporación de la mujer, que en una actitud racional, en un rational choice, decide optimizar su función de educación porque sabe que tiene desventajas en el mercado laboral, entonces optimiza su educación para ser más competitiva. Entonces, mientras exista esa desigualdad en las condiciones laborales, las mujeres van a buscar, como una decisión racional, tener más niveles de educación y postergar su maternidad, con lo cual, digamos, la reducción de la fertilidad y esa transición demográfica sostenida
resulta de una decisión económica, y la prueba más clara es que todas las políticas pronatalistas que lo que buscan es incorporar incentivos económicos fallan, porque no hay ningún incentivo económico tan poderoso como una trayectoria sostenida de incorporación laboral y de autonomía económica para la mujer. Entonces, tenemos toda una línea de investigación abonada por investigadores nuevos y reconocidos, como les decía, Banerjee Duflo. El otro fue David Carr, que ganó en el 2021 el premio Nobel con sus aportes a la economía laboral, y uno de los hallazgos de Carr es que cada año, lo que nos enseñaban nuestros abuelos, digamos, que cada año adicional de estudios se transforma en un rendimiento marginal en mi carrera laboral, digamos, ¿no? Y esto es bien interesante porque cuando la mujer se incorpora en el sector servicios, se amplifica eso. Es mucho más que en el sector industrial. Y en el sector primario es casi indiferente. Entonces, digamos, por eso esa diferencia grande en la aceleración de la transición. En sociedades de base rural es casi indiferente económicamente si la mujer es madre a los 19, a los 15 o a los 21. En sociedades postindustriales es es altísimamente diferente que la mujer se termine de formar y se incorpore en el sector servicios, porque eso puede representar 50-70% más de ingresos. Y el último autor que quiero mencionar es un autor que no tuvo tanto peso en la academia, pero sí tuvo mucho reconocimiento político. Por lo menos yo lo conocí por la revista The Economist. Es Charles Robertson. Robertson toma más de 50 variables para explicar por qué los países hacen el take-off, por qué los países despegan a nivel de pasar a ser desarrollados. Y de todas las variables, él toma 190 países y toma 200 años, hay tres que tienen altísimo valor explicativo. Nivel educativo, lo explicó muy claramente Fátima; consumo de electricidad, porque tiene que ver con el modelo de producción; y los niveles de fertilidad. Y aquí, y con esto termino, la banca internacional hoy está estudiando muy en profundidad lo que ellos llaman la Silver Economy. Dicen, en 2050 el 80% de las decisiones económicas las va a tomar gente con canas, peinando canas. ¿Y eso qué significa? Que las formas de producción, las formas de logística, las formas de consumo van a cambiar. ¿Qué es lo que va a cambiar? Menos cantidad y más calidad. ¿A qué les hace acordar? Al paradigma de Becker. Entonces, si no miramos esta perspectiva con una lectura estática, sino con una lectura dinámica, y pensamos que todo puede cambiar, todavía hay mucha evidencia en favor que empoderar a las mujeres y a las parejas para ser protagonistas de la decisión de cuándo y cuántos hijos tener puede representar mejorar, optimizar los rendimientos económicos y puede contribuir a un crecimiento económico sostenido. Eso no significa que en la lectura política sea así, porque ustedes saben, la lectura política no es basada en evidencias, es decir, puede prescindir de las evidencias. Un discurso político se contrasta contra otro discurso político, no contra evidencia. Entonces, los académicos pueden generar mucha evidencia y los políticos pueden hacer caso omiso de ello. Pero, digamos, mi objetivo en esta breve presentación era contarles el estado del arte de la discusión desde la economía de la transición demográfica, y yo les diría, tenemos un paradigma plenamente vigente. Eso era lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Federico. Creo que nos dejas pensando y con información muy relevante para poner en valor ya no solamente los números de la transición demográfica y cómo bajan, sino también cuál es el impacto y con qué teoría debemos empezar a pensar las políticas y podamos explicar lo que está ocurriendo. Tenemos algunas preguntas en el chat. Y nos dice María, por ejemplo, Becker, de nuevo poder decidir una calidad de vida según la capacidad de Y. No sé si hay algo que quieras abrir tu micrófono, María, y contarnos. Si está todavía por ahí. Em, Si no hay otra si no, pregunta mientras de tanto, Mariana Romero, pero creo que era dirigida a Fátima.
Cuando hablamos de matrimonio, ¿se incluyen las Ahí está. uniones consensuales y no solamente los matrimonios registrados como tales legalmente? Em, En el pasado, mayoritariamente eran matrimonios formales. Ahora en Latinoamérica, la mayoría de ellos, los consensuales, son mayoritarios que los formales, que el matrimonio formal. Cuando en demografía hablamos de matrimonios, sí hablamos de uniones formales y consensuales. Y hay otra pregunta relacionada con el mismo tema, Fátima, que nos dicen si dentro de las revisiones que has hecho tienes idea si la unión libre, independientemente del matrimonio formal, es una variable que está registrada dentro de las estadísticas disponibles. Sí, sí, tenemos la información en las estadísticas de unión consensual, Es más, en México tenemos así como que un detalle, si esta la legalizó, si no la legalizó, si fue no sé, un matrimonio de religioso o no religioso, o sea, cada país tiene, pero sí tenemos estadísticas donde nos provee toda esa información. Ujú. ¿Podría hacer un pequeño comentario? Sí, por favor. Eh, Yo tengo un malestar con esta visión del matrimonio y de las uniones, porque mi lectura es, y esto lo quiero compartir con ustedes, mi lectura es que somos víctimas de esa medición que hacemos de la prevalencia de los métodos anticonceptivos en matrimonios. Y yo les decía, hemos sido muy exitosos en la prevención secundaria y un desastre en la prevención primaria. Entonces tenemos una alta prevalencia en mujeres unidas o casadas y una baja, bueno, una bastante más baja prevalencia en mujeres solteras y una bajísima prevalencia en adolescentes. Ya el solo concepto de planificación familiar es parte del fracaso. En lugar de hablar del acceso a la anticoncepción, hablamos de la planificación familiar. Y donde estamos fallando es en el sexo de las personas que no están pensando en tener una familia, digamos. Donde la palabra familia todavía está muy lejana. Y lamentablemente, Naciones Unidas, incluso el organismo en el cual yo trabajo, sigue midiendo la prevalencia en matrimonios y en mujeres unidas, donde el gran problema, por lo menos en América Latina, lo tenemos del otro lado, no lo tenemos en las mujeres unidas ni en las mujeres casadas, independientemente si es una unión consensuada, si es legal, etc. El problema es en las solteras. Entonces, me parece que la misma categoría nos está tapando el bosque, nada más. Hay otra pregunta para Federico en el chat y nos dice, em, ¿cómo crees que se puede hacer valer la evidencia acerca de que la autonomía de decisión sobre la fecundidad es beneficiaria para el desarrollo y la reducción de la pobreza? ¿De qué manera traer esos argumentos? Bueno, a eso me dedico, digamos, es fundamentalmente lo que estoy haciendo. Lo que pasa es que acá quiero aprovechar que estoy en un ámbito fundamentalmente feminista. Me parece que tenemos una gran encrucijada. Le voy a contar una anécdota personal. El día que entré al Fondo de Población, mi jefe me dijo que él no era favorable a la incorporación de una narrativa económica para la explicación de la salud reproductiva, porque le parecía que enfoques, incluso hasta mencionó a Becker, digamos, eran utilizados para subordinar el enfoque de derechos. Yo creo que hasta que aprendamos que tenemos que empoderar, que tenemos que potenciar el enfoque de derechos con argumentos económicos, que no son necesariamente contrarios, nos va a costar mucho, nos vamos a terminar peleando más entre nosotros que combatiendo a las decisiones inadecuadas, que son las decisiones que cortan presupuestos para los programas de prevención del embarazo adolescente, para los programas de acceso al misoprostol, para los programas de acceso a los anticonceptivos. Pero estamos generando una narrativa en ese sentido, demostrando a los países que no hay inversión más rentable para promover el crecimiento sostenido que promover el acceso a la anticoncepción. Absolutamente. Y acá siguiendo con el comentario de las deficiencias que hay en la forma como estamos eh, midiendo y cómo estamos enfocando también las mediciones. Nos dicen, por ejemplo, que la proporción de hogares monoparentales en Latinoamérica es muy alta, entonces hablar de las uniones y de las familias sigue estando todavía más
lejano a las necesidades puntuales probablemente de nuestra población. En Colombia hay una mayor proporción de personas registradas solamente con el apellido de la madre que con el apellido de la madre y el padre. Y seguramente no es el único país en la región. Y acá hay otro comentario que me parece una provocación también, y es, por un lado, dice, dejando las decisiones nuevas y principalmente en las mujeres, ¿no? Y creo que ahí hay algo de centrarnos en la autonomía reproductiva y en estas narrativas que es importante, que es fundamental en un marco de derechos, pero que vuelve quizá a poner el ojo en lo individual versus lo estructural. No sé cómo ves ese juego entre... Bueno, pero es que es así, digamos. Ahora, queremos una explicación macrosocial, macroeconómica y macropolítica, pero necesitamos comenzar desde una mirada micro. Y en realidad, como si vamos a la decisión final, la decisión, cuando hay decisión, porque lo más lamentable es cuando no hay decisión, cuando es un destino de vida y no un estilo de vida, digamos, pero digamos, la decisión fundamental es de la mujer, por eso hasta hablar de pareja a veces me resulta un poco desmodé, digamos, porque la decisión fundamental es siempre femenina, digamos. Ahí tenemos comentarios de Valeria y Silvina Ramos. Si quieren, abran el micrófono y las hacen también para que sea un poco más y Sonia no agote su voz y también es más divertido. Yo, Federico y Fátima, yo misma dije que esto es el inicio de una conversación, así que, pero si ustedes pueden contarnos qué responderían frente al argumento sobre que el descenso de la natalidad, este descenso que como Federico y Fátima muestran no es igual en niñas adolescentes que en personas adultas, todo eso, pero sobre que genera un problema de sostenibilidad económica y sobre todo para la seguridad social. Muy brevemente, ¿qué responderían frente a ese argumento? Capaz que decidirían no responderlo directamente, pero me interesa, bueno, espiar un poco cómo responderían porque es algo que se está poniendo en muchos de nuestros países. Y ahora cedo la palabra, ahí tiene el micrófono abierto, a Silvina y nos pueden responder si quieren a varias después de una ronda. Varias consultas. Si quieren, le damos el micrófono a Silvina y a Valeria, que también tenía una consulta en relación a lo que plantea Agustina, así que las escuchamos y adelante. Gracias, Fátima. Gracias, Federico, por sus presentaciones. Da mucho para pensar. Yo quería consultarles cuáles creen que son los factores que han hecho revivir los discursos pronatalistas. Yo sé que es una pregunta compleja, que tiene mucho tinte, digamos, más político que demográfico, pero desde el punto de vista de lo que ustedes han estudiado, porque llama la atención, ¿no? O no tanto, quizás, que en los últimos tiempos haya revivido algo que uno lo tenía muy ausente desde que terminamos de consagrar en los 90 los derechos reproductivos, el Cairo, o sea, ya hubo una ola pronatalista desde el punto de vista de los discursos políticos y ahora vuelve a haber otra onda pronatalista. ¿Cuáles creen ustedes que son los factores que están haciendo que esto reviva como pensamiento? Fátima, ¿quieres ir tú primero? Tú primero. Difícil la Ok, pregunta. okay, bueno, voy a intentar responder a las dos. Primero, respecto a lo que preguntaba Agustina, yo veo tres argumentos, digamos. El primero de todos es que si el problema para el crecimiento económico, o sea, si el argumento es económico, porque digamos, yo sé que hay argumentos que no tienen nada que ver con la economía, pero si el argumento busca ser económico, si el problema para el crecimiento económico es la falta de mano de obra, yo diría que está cayendo mucho más el empleo que la demografía, digamos, que la fertilidad. Lo segundo que diría es que la solución más fácil es favorecer la inmigración, que tiene miles de externalidades positivas por un montón de lugares. Y lo tercero que diría es, no tengan una mirada estática, tengan una mirada dinámica, creamos en el ser humano y en su capacidad de innovar. Hay un ejemplo que a mí me encanta de Leavitt, que él dice que las grandes ciudades se estaban tapando de bosta de caballos
antes de que se invente el automóvil, y por eso ciudades como acá, como Nueva York, las casas estaban puestas sobre 3 escalones, porque todo estaba cubierto de bosta. Y cuando decían que no se iba a poder vivir más en las ciudades, de repente se inventó el automóvil y desapareció la bosta. Bueno, ahora probablemente sea la contaminación, pero quién sabe, en unos años los otros van a ser todos eléctricos. Entonces, digamos, no miremos todo como si fuera estático, porque los seres humanos todavía tienen posibilidad de innovar y de generar soluciones. Respecto al interrogante de Silvina, digo, creo que Silvina lo puede responder 10 veces mejor que yo, lo único que puedo dar es intuición, pero a mí me hizo pensar mucho un video de Santiago Bilinsky, que muchas deben haber visto, y una de las cosas que dice, que hacía mucho me venía pegando, fundamentalmente como argentino, donde jamás me imaginé que quienes iban a ser los que protestaban iban a ser la tercera edad, y que los jóvenes iban a ser más bien conservadores, digamos. Se dio vuelta lo que en mi generación, digamos, como baby boomer, vimos con el Mayo de París y todo eso. Y Bilinkin dice, bueno, lo que pasó es que por esta dinámica que explica muy bien Becker, digamos, cada vez tienen menos hijos y ahí tenemos una generación de hijos únicos. Y dice, los hijos únicos que crecen sin competencia, él toma el ejemplo de si queda una sola porción de pizza. Dice, el que tiene hermanos sabe lo que es pelear y ya está haciendo el cálculo desde que se empieza a cortar la pizza. El que no tiene hermanos sabe que esa porción le queda a él. Entonces dice, los hijos únicos crecen creyendo que el mundo les debe algo. Y a mí me iluminó bastante eso, porque dice, bueno, quien crece, quien vive la vida pensando que el mundo les debe algo, tiene una cierta propensión a tener una mirada un poco más étnica, un poco más, digamos, a mirar más con superioridad. Porque yo siento que en ese discurso, que lo que busca, en el fondo, es preservar una raza o preservar un sector socioeconómico, lo que ustedes quieran, digamos, tiene una idea digamos, latente de que somos mejores. Digamos, China enfrenta hoy un desafío terrible que lo resolvería muy fácilmente importando ingenieros africanos, pero no quiere. Alemania lo está haciendo. Alemania está importando 1 millón de ingenieros africanos por año, pero China no quiere hacerlo. Porque en el fondo hay una noción de que ellos son mejores, digamos. O sea, no piensan en el ser humano como fungible, digamos, como un bien intercambiable. Entonces, digamos, ese sentimiento de superioridad me parece que es un trasfondo tal vez psicológico que explica esa mutación en la forma de pensar, que no tiene que ver con modelos de desarrollo, porque creo que el pronatalismo anterior sí tenía que ver con modelos de desarrollo. O sea, yo sí escuché a Evo Morales diciendo necesitamos población aymara, y que yo, no es ese, no es ese el argumento, digamos. Me parece que tiene una base más psicológica profunda y no tengo capacitación para interpretarla. Estoy seguro que vos, Silvina, tenés mucho más que yo. Gracias. Sí, déjame, estoy conectada. A ver, a mí me cuesta mucho trabajo la pregunta de Silvina. Primero porque esto está sucediendo y que me digan fuera de la situación política, yo pienso que son acciones políticas de mi perspectiva. Cierto, Europa tiene, y podemos citar Francia, Italia, Inglaterra, que paga a las mujeres por tener más hijos, ¿sí? Porque quiere una población nativa mayor porque se está extinguiendo. Eso no quiere decir que las mujeres están haciendo caso. Ninguno tiene. Una vez que la mujer decide tener pocos hijos, no importa lo que le digas, ella, no importa el dinero que le des, ella no va a tenerlos, ¿no? Entonces, se vuelve toda esta discusión porque es una postura política de derecha que pues no estamos de acuerdo con ella, pero que tienen el poder en este momento y que sí pueden hacer muchos estragos, como estaba yo leyendo que Milei iba a estar ya no comprando el misoprostol, por ejemplo, ¿no? Y eso pues sí afecta muchísimo, ¿no? Entonces, todas estas acciones que van a tener, yo no pienso que fuera de su postura política tengan una racionalidad económica o que tengan una racionalidad demográfica, porque sabemos que las mujeres una vez que descendieron no tenemos evidencia en ningún país del mundo que suba la fecundidad, aún dándoles dinero, punto, ¿no? Por otro lado,
las mujeres con la educación de la mujer que cada vez va aumentando no va a permitir eso, ¿no? Y entonces ustedes ven en Estados Unidos que a mí me sorprende verdaderamente cómo les quitaron esto de Roe versus Wade y ahora les quieren quitar hasta los anticonceptivos y que están buscando formas de hacerlo ilegal. No van a triunfar, punto. Pero de que sí van a molestar, de que sí van a afectar a la situación, sí. Y yo creo que esto es un llamado a todos los militantes, a todas las feministas, a todas las que creemos en esta salud sexual y reproductiva igualitaria para todas las mujeres, etcétera, que tenemos que seguir en acción. No se puede uno sentar y ya pasó. No, en cualquier momento pueden venir estos de derecha y quitar todas esas facilidades y esas ganancias que había tenido la mujer, como está sucediendo, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Entonces, no, desde mi perspectiva como académica, como científica, pues estos no tienen racional, excepto que tienen una postura de derecha, pero no es que vayan ellos a lograr tener más población, que vayan a tener fuerza de trabajo, que vayan a reducir las pensiones. No, digo, la población se envejeció y punto, ¿no? Se está envejeciendo, pero no va a haber nada de eso desde el punto de vista académico o científico, ¿no? Ahora sí son posturas políticas que, pues, verdaderamente yo admiro muchísimo a las argentinas que han hecho un gran trabajo de lograr la despenalización y me da pena que ahora tengan a ese presidente que les quiere quitar todas esas posibilidades, ¿no? Pero seguramente ustedes son muy fuertes y van a seguir luchando y no van a lograrlo. Punto. Yo así estoy muy positiva. Fíjate, cuando Guttmacher empezó con estas medidas de aborto y todo esto, fue en 1900, creo que 70, 80. ¿Cuántos años pasaron para que se legalizara en México? Muchos. Es un proceso muy largo y que no debemos de dejar de estar ahí todos los días en la batalla. Gracias. Gracias, Fátima. María creo que iba a abrir su micrófono y tenemos varios comentarios en relación a la migración y a cómo estos discursos se mezclan con políticas o con ideas que vienen a disputar el derecho a la migración y los derechos de las personas eh, migrantes, ¿no? María, no sé si quieres hacer tu comentario y vamos. Sí, gracias, Sonia. Y gracias a Fátima y a Federico. Sí, muy brevemente, ¿no? Llama la atención que sea un factor la falta de mano de obra y al mismo tiempo la migración sea un derecho en construcción, porque sabemos que cada vez es más estigmatizado y restringido, no solamente de Estados Unidos hacia México, digamos, o de México hacia Estados Unidos, sino en Europa en sí mismo. Entonces, quería ver cuál es el comentario que tienen al respecto y, por supuesto, influidos mucho por lo que está haciendo Trump, especialmente en México. Gracias. Comentario respecto es que no se trata de un decisor o 5 o 10 decisores cerrados o herméticos o obcecados, digamos. Me parece que hay una mirada de sectores importantes de la población que está desarrollando esa actitud xenófoba y que construyen ad hoc teorías. Y aquí quiero aprovechar para responder una pregunta que hacía Valeria. Valeria me preguntaba sobre el tema de la seguridad social, que es una de las cuestiones que con razón, digamos, más se menciona. Es decir, como resultado de la transición demográfica, se ponen en jaque el financiamiento de la seguridad social y de los sistemas de salud en el mundo. Pero quiero señalar algo. Eso es cierto, eso es absolutamente cierto. Pero ustedes recuerden que el desarrollo de las protecciones sociales surgen en el mundo vinculadas al empleo desde Bismarck en adelante y hoy el empleo se ha elitizado, es decir, no podemos tener sistemas de seguridad social, sistemas de salud o sistemas de protección social que se financien en base al empleo. Digamos, tienen que empezar a cambiar el chip porque vamos a tener más natalidad con más desempleados, entonces vamos a tener mayor crisis todavía en la seguridad social. ¿Se entiende? Lo que nosotros necesitamos son modelos de financiamiento diferentes, con fuentes contracíclicas,
como por ejemplo los impuestos saludables, o por ejemplo como hay países que están grabando la renta del subsuelo para financiar la salud. Ese es el tipo de cosas que nosotros sabemos que en el futuro no van a desaparecer. Y eso tiene que aportar para financiar este tipo de cosas, como es la realidad. Espectacular. Absolutamente. Creo que tenemos que quizá desarmar la obsesión con la pirámide y empezar a pensar en otras formas geométricas para explicar cómo sostener, ¿no?, distintas políticas, porque es como no imaginamos otra manera de pensar la estructura, y eso creo que nos está siendo un desafío. Por acá nos dicen, si quieren abrir sus micrófonos, adelante, tenemos poquitos minutos, pero todavía podemos conversar. Acá nos dicen, por ejemplo, que si ustedes piensan que además del pronatalismo actual tendría que haber una postura de clase, además de la de migración, como el caso de las tradwives lo mencionan, o de esa vuelta a los ideales conservadores y a la idealización de tiempos pasados, o de ese momento, ¿no?, de la década del 50, de esos momentos como ideales hoy para las personas que están desarrollando que están viviendo en edades entre los 20 y los 40, ¿no? Y por acá nos dice Teresa también una observación para Federico: el impacto de la maternidad deseada en de la reducción de la delincuencia, con cifras, no como hipótesis, y la precisión de la brecha salarial sobre los proyectos de vida de las mujeres en cuanto al nivel educativo y a la postergación de la fecundidad. A ella le resultan argumentos muy llamativos. No sé si nos puedes decir algo más sobre eso. Toda la línea de trabajo que hacemos desde el Fondo de Población con los estudios Milena aporta bastante evidencia al respecto de las brechas salariales, de cómo y esto es Becker puro. O sea, Becker analiza la trayectoria de ingresos de la mujer y muestra cómo la maternidad temprana es una trayectoria subóptima. Es decir, se incorpora más temprano en el mercado de trabajo, pero tiene una recta de ingresos acostada. Y el cálculo que hacemos, esto les va a gustar porque son las cosas que para mí son perlitas. Digamos. Lo que nosotros descubrimos es que a lo largo de la trayectoria laboral, esa brecha entre la mujer que fue madre temprana y la mujer que fue madre adulta equivale en todos los países al costo de una vivienda económica. Es decir, ¿qué representa el poder decidir cuándo ser madre cuando la decisión es una decisión optimizada? Obviamente, cuando la decisión optimiza el rendimiento, en el sentido de Becker, representa la posibilidad de poder dejarle a los hijos una casa en herencia. Fíjense qué interesante, ¿no? Ahora, bueno, brecha de género en los ingresos hay en todas las sociedades. No estamos en las sociedades avanzadas, no sé si en los países nórdicos, digamos, no lo sé, pero acá en Estados Unidos hay. Y en la mayor parte de Europa y en toda América Latina hay, y nos va a costar bastante reducirla. Ahora, como explicaba antes, esa brecha de ingreso, esa brecha de género, hace que la mujer insista racionalmente, como actriz racional, insista en optimizar su formación y en postergar su maternidad. Muchas gracias. Y acá tenemos una última pregunta que creo que es para Fátima, pero para los dos. Y es si en nuestra región se puede hablar o se puede percibir algo como la norma procreativa que se da en otros países, ¿no? Como la edad ideal para tener hijos, profesión, trabajo y luego tener familia. O si en Latinoamérica es una categoría que se da solamente en algunos sectores o grupos poblacionales, como la clase media, por ejemplo. O sea, si hay tal cosa como eso, o es una medición que se usa en nuestra región. Pues la eh, edad al matrimonio o a la unión, la edad a tener los hijos, pues está asociada con la escolaridad de la mujer, ¿no? Y entonces, mientras más años tengan licenciatura, carrera, obviamente van a tener mejores posiciones en el trabajo y obviamente pues va a retrasar su entrada a la maternidad, ¿no? Pero eso ya se está viendo que ocurre
Bueno, no en toda la población, el subgrupo de la población que está pudiendo retrasar porque sus niveles educativos son altos. Y vuelvo a insistir, para mí algo que se tiene que privilegiar es verdaderamente la escolaridad de las mujeres. Avanzar aún más. Gracias, Fátima. No sé, Federico, si quisieras decir algo. Ya estamos llegando al final de Bueno, nuestra muchas conversación, gracias. pero bueno, muchísimas gracias por este tiempo, esta conversación, esta primera conversación. Como decía Agustina, esperamos que podamos seguir sobre este tema porque creo que nos quedamos con muchas más dudas y con muchas más ganas de seguir pensando en estas situaciones. Así que muchísimas gracias, Federico, Fátima. También Agustina y Susana por haberse sumado. No sé si Susana o Agustina quieren decir algo para cerrar nuestra conversación. Y si no, les invitamos a seguir. A seguir, Solo sí, solo muchísimas gracias, Sonia. De verdad, ha sido una conversación súper interesante. Gracias, Federico. Gracias, Fátima. Bueno, muchísimas gracias. Hasta la próxima y esperen noticias nuestras con más información sobre este punto. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente conversación. Muchas Hasta luego. gracias. Hasta luego, gracias. Chao. Bye, bye. Gracias.